Luz de luna. Paulina y Ana eran dos estudiantes de la licenciatura de Arqueología en los últimos semestres de su carrera en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siempre habían tenido una fascinación común por las leyendas, sitios arqueológicos, usos y costumbres y los misterios que ocultaba la tierra de su país desde el más lejano pasado. Habían viajado por diversas regiones en el transcurso de su carrera, ya que su condición económica se los permitía, visitando sitios arqueológicos, museos y demás zonas de interés relacionadas a su área de estudio e intereses personales, pero había algo que atraía de manera especial a una de ellas. Era un relato que había escuchado de un amigo de su familia hace unos meses, la leyenda de unas ruinas antiguas en un pequeño pueblo metido en la selva en el estado de Chiapas. El señor Virgilio, un viejo amigo y socio comercial del padre de Paulina, le comentó que cerca del lugar de donde él era originario había un pueblito oculto, metido entre la selva chiapaneca, en el cual se conocían los relatos contados por los viejos del lugar, sobre unas ruinas extrañas ocultas entre la vegetación, pero que los pocos que las habían visto solo era durante las noches de luna llena, ya que si se buscaban de día estas nunca aparecían. Para muchos, era solo un cuento popular, una historia contada para pasar el rato y que perduró en el tiempo. Pero para Paulina era un enigma interesante y divertido por resolver. Como ya era costumbre para ellas, Paulina arrastró a Ana a esta aventura. Ana, como siempre, se dejó llevar sin protestar mucho ante la constante insistencia de su amiga. Ambas salieron en un fin de semana en el que tuvieron oportunidad de viajar, en el que habían notado que coincidía la luna llena como marcaban los relatos. Al llegar al pueblo después de un largo y muy cansado viaje, notaron de inmediato la quietud que lo envolvía. Era pequeño y lucía realmente solitario y aislado. El aire era pesado y húmedo por ser zona selvática, no estaba muy alejado del poblado de donde era el señor Virgilio, pero lo accidentado del terreno hacía que fuera de difícil acceso. Las casas, construidas de adobe y palos, parecían hundidas en el paisaje, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los habitantes las observaban de lejos, con miradas desconfiadas. Paulina se dirigió a buscar a don Germán, un viejo agricultor del lugar conocido del señor Virgilio. No tardó en ubicarlo en ese sitio diminuto, se presentó y le pidió alojamiento. El viejo accedió a que se quedaran en su casa con su familia por una cantidad no muy alta de dinero. Paulina estaba muy animada y se notaba la emoción en sus ojos. Ana, por el contrario, se veía nerviosa desde que llegó, indicando a su amiga que tenía un mal presentimiento. Descansaron unas horas y después, acompañadas de María, la hija mayor de don Germán, fueron a recorrer el pueblo y sus alrededores. Notaron que había un silencio pesado y las personas parecían demasiado tímidas, casi como asustadas por su presencia. Algunas huían al verlas pasar, eso las ponía un poco en alerta por lo extraño de la situación. Esa noche, mientras cenaban en la casa de una de las habitantes del lugar, que servía como un pequeño restaurante y tienda de abarrotes, preguntaron a varios de los presentes sobre la leyenda de las ruinas de las que les habló el señor Virgilio. A quienes les preguntaban las ignoraban o les sacaban la vuelta a la pregunta y se ponían nerviosos o incluso molestos. Ante las negativas, Paulina se desesperó, creyendo que el viaje había sido en vano, ya que ni don Germán ni su familia les quisieron contar nada también. Ya cuando salieron del lugar, un anciano algo raro y muy viejo se les acercó. Vestía ropa de manta, llevaba un largo palo como bastón con unas plumas atadas a la punta de él y se cubría los hombros con una piel de lo que parecía ser un viejo coyote. La saludó de forma amistosa, actitud que contrastaba con el trato que les habían dado las demás personas del lugar, y las observaba de forma interesada como si las analizara a detalle. Les comentó que las había escuchado dentro y que él podía ayudarlas. Con la voz temblorosa, les habló de la luna llena que brillaba en ese instante. Les dijo que la actitud de las personas no era por no querer contar sobre la leyenda de las ruinas, sino por otra historia que es mucho más conocida y temida en ese lugar. La historia hablaba de seres mitad humanos, mitad bestias, que se refugiaban en las montañas y selva cercana, y que salían bajo la luz de la luna llena en los meses de más calor, justo como en la temporada en la que se encontraban. En ese lugar y en pueblos cercanos hablaban con temor sobre unos extraños sonidos como aullidos que se escuchaban durante esas noches del año en los alrededores del pueblo y cerca del cauce de un río.
de cómo esos seres fueron el resultado de antiguos pactos con los dioses originarios de esas tierras, y de cómo cada vez que esa luna iluminaba el cielo nocturno de verano, las criaturas salían de sus escondites y vagaban por los montes y cañadas con propósitos desconocidos. Cuidado, les advirtió, no busquen lo que no quieren encontrar. El viejo soltó una carcajada y se fue tarareando una alegre canción en un dialecto indígena extraño, pero Paulina, con el corazón lleno de curiosidad y una chispa de escepticismo, no prestó demasiada atención a sus advertencias. Ya estaban demasiado cerca de sus objetivos como para que una historia de viejos las asustara. A pesar de que Ana se negaba a continuar y pedía mejor volver, Paulina la terminó convenciendo como ocurría siempre y decidieron partir al atardecer del día siguiente hacia el lugar que el viejo les terminó revelando que era donde se habían visto las ruinas. Al día siguiente temprano por la mañana intentaron conseguir a alguien que les sirviera de guía y las acompañara en su recorrido, pero nadie lo hizo, aunque les ofrecieron una muy buena paga. Pero eso no las detuvo y a pesar de las advertencias de don Germán y su familia, las chicas salieron solas a su aventura con sus mochilas cargadas de equipo, cámaras, linternas, cuerdas y demás cosas para exploración y ahuyentar posibles animales peligrosos, hasta una pistola que Paulina consiguió y llevaba en secreto. Cuando partieron del pueblo notaron como todos salieron con curiosidad a verlas marchar, se veía una mirada de preocupación, algunas señoras se persignaban al verlas, ellas siguieron su camino sin inmutarse. A medida que se adentraban en el espeso follaje, la luz del día comenzaba a desvanecerse y el aire se volvía más denso, húmedo y caliente, como si estuvieran cruzando un umbral hacia un mundo diferente. Las copas de los árboles crujían suavemente, el viento se colaba entre las ramas, creando un sonido que se asemejaba a susurros lejanos. La vegetación, tupida y selvática, parecía cerrarse a su alrededor. El suelo bajo sus pies, cubierto de hojas caídas, les impedía avanzar rápidamente, y los ruidos de la fauna local las acompañaba. Notaron que en algunos árboles rodeando el poblado había signos raros y objetos extraños de hueso, madera, piel y demás cosas. El viejo les contó que los ponían como protección para que no entrara la cosa mala. Como los pobladores llamaban a esos seres, así ellos no entraran al pueblo. A medida que pasaba el tiempo y el sol empezaba a caer, se acercaron a la zona que les indicó el viejo. No estaba muy lejos del poblado sorprendentemente, pero sí era algo difícil de acceder por la vegetación y el terrero. Los sonidos de los animales que las acompañaron, usualmente tranquilos, se sentían ahora tensos, como si la naturaleza misma estuviera en alerta. En un momento, cuando la noche llegó y la luna llena empezó a elevarse majestuosa en el cielo, los sonidos cesaron de golpe como si un interruptor los hubiera apagado. ¿Escuchas eso?, preguntó Paulina, con su voz bajita, como si no quisiera romper el silencio extraño que había caído sobre ellas. Ana no respondió, estaba temblorosa, frunció el ceño y se detuvo. Entonces, lo escucharon, una especie de aullido distante, profundo y gutural. No era el aullido de un coyote ni de un lobo. Era un sonido primitivo, potente y extraño, que pareció sacudir la tierra bajo sus pies. «Eso no es normal», dijo Ana, y su tono ahora estaba impregnado de un profundo miedo. Paulina, con una determinación férrea, apagó la linterna y se acercó silenciosamente a la fuente del sonido, sigilosa, tratando de no hacer ruido mientras Ana permaneció inmóvil, paralizada por el miedo. La curiosidad la dominaba. Seguía el sonido del aullido a través de la vegetación, sin saber que cada paso las acercaba a lo desconocido. Caminó unos 50 metros, y se dio cuenta que había un pequeño barranco, abajo a lo lejos se veía algo. La luna llena se alzaba sobre el horizonte iluminando todo con una luz fría y macabra. En el centro del claro, abajo, una silueta se movía. Paulina se agachó ocultándose entre las plantas, intentando no ser vista. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre, sin nada de ropa, se encontraba en el centro del claro cavando con sus manos desnudas hincado sobre el suelo. Eso fue lo que pensó ver, pero cuando enfocó mejor su visión notó algo más. Ese hombre tenía la piel grisácea y era muy flaco, sus miembros eran extremadamente largos y delgados, era calvo y de cara anormalmente alargada.
Los huesos de su columna se marcaban demasiado y en sus manos sus dedos eran muy largos y parecía tener garras. El ser escarbaba como buscando algo desesperado hasta que desenterró lo que parecía ser un largo hueso parecido al fémur de un humano. De pronto, comenzó a erguirse, su tamaño ya de pie lo hacía ver enorme e imponente, de más de 2 metros de altura. «Dios mío, es un monstruo», susurró Paulina, temblando, mientras Ana a lo lejos la veía sin hacer nada como si supiese que algo terrible estaba por pasar. El horrendo ser parecía casi brillar con la luz de la luna bañando su lampiña y pálida piel, levantó la cabeza mirando hacia el cielo y aulló como lo haría un animal. El sonido fue tan profundo que hizo vibrar el nervioso cuerpo de Paulina, resonando en sus huesos. El viento comenzó a soplar meciendo las copas de los árboles, llevando consigo un olor metálico y acre que impregnó la nariz de la chica haciendo que sintiese ganas de vomitar. De pronto aquel ser giró la cabeza justo hacia el lugar donde la chica se escondía y fue cuando ésta pudo verlo bien, una cara larga e inhumana, con 2 cuencas enormes y oscuras en las que en su centro se veía un par de ojos resplandecientes, parecidos al brillo del de los perros o gatos al ser iluminados por la noche. El ser no tenía nariz ni orejas. La criatura había percibido su presencia. Paulina sintió que su mirada se cruzó con la de esa cosa y lo comprobó cuando la boca larga sin labios de este ser esbozó una diabólica sonrisa. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia comenzó a caminar en su dirección con una rapidez sobrenatural. Las piernas temblorosas de Paulina se movieron solas sin que siquiera lo pensara y un miedo visceral como jamás lo había sentido se apoderó de ella. «¡Corre!». Ana no reaccionó hasta que Paulina la tomó del brazo y la jaló con fuerza. Las dos corrieron, desesperadas, alejándose del claro lo más rápido que podían. Los jadeos que salían de sus bocas se unían al estrépito de ramas rompiéndose bajo sus pies. Llegaron a la orilla de un río que habían visto por la tarde y que ahora les cortaba el paso impidiéndoles avanzar. Al volverse, ambas vieron a la criatura parada a unos 10 metros de distancia de ellas entre los árboles observándolas con atención con esos ojos inhumanos. «Es el fin», susurró Paulina temblando con lágrimas en sus ojos mientras Ana soltaba gritos histéricos al ver a la criatura imposible que ahora tenían frente a ellas. Paulina pensó en lanzarse al agua para escapar. Pero recordó que Ana no sabía nadar y no quería abandonarla con esa cosa, se sentía en una horrible pesadilla de la que quería despertar con desesperación. «No busquen lo que no quieren encontrar», dijo el horrendo ser mientras esbozaba una sonrisa macabra mostrando unas hileras de dientes afilados y podridos. Ambas se quedaron petrificadas al escucharlo hablar. La criatura entonces se dio la vuelta y tomando una postura cuadrúpeda como un perro, salió corriendo a una velocidad increíble dando enormes saltos adentrándose en la espesura de la vegetación para perderse ante la vista de las horrorizadas chicas. Ambas se quedaron paradas inmóviles viendo la escena sin reaccionar sin creer aún del todo lo que acababan de ver y escuchar. Cuando por fin reaccionaron Ana se dejó caer al suelo y empezó a llorar como si fuese una niña pequeña sin poder controlarse. Y Paulina vomitó dando arcadas ya que el horrible olor que había sentido antes ahora inundaba el aire que las rodeaba impregnando su nariz provocándole arcadas. A duras penas en cuanto recuperó un poco de la compostura tomó a Ana y la guió hacia el camino por el cual habían venido del pueblo, caminando, casi corriendo apuradas llenas de miedo sin decir nada. Cuando regresaron al pueblo ya entrada la noche don Germán las recibió en su casa, lucían horribles. Pero a pesar de eso nadie les preguntó qué había sucedido, ya se daban una idea de qué pudo haber pasado, nadie tenía que hacerlo. Las leyendas eran ciertas. Las criaturas no eran fantasías de pueblerinos supersticiosos. Las dos jóvenes, agotadas y aterradas, no se atrevían a decir una palabra sobre lo que habían visto. Solo les dieron algo de pan y sal para el susto y les dieron a oler algo que parecía ser alcohol con hierbas para calmarlas. Solo se quedaron esa noche en ese lugar y al día siguiente en cuanto pudieron partieron para no regresar jamás. Ambas fueron buscando aventura pero lo que obtuvieron fue un trauma que las acompañará por el resto de su vida. Paulina empezó con episodios de terrores nocturnos. Y en sueños se veía aún en ese maldito lugar viendo al ese ser sonriendo bañado en la luz de la luna llena pronunciando su nombre.
Llegó a un punto en el que casi no podía dormir debido a sus constantes pesadillas enfermando de gravedad. Acudió con varias personas conocedoras de temas de ocultismo para tratarla, le recomendaron acudir con una bruja originaria del estado de Michoacán. Ella pudo ayudarla a curarla de espanto haciéndole unas limpias durante varios días y dándole un amuleto especial de protección. Ana se vio muy afectada también, acabando incluso con tratamiento psiquiátrico, se apartó de Paulina y terminó la amistad con ella. Incluso dejando de asistir a estudiar y negándose a contestar las llamadas y mensajes que ésta le mandaba, Paulina ya no supo nada más de ella. Incluso la familia de Ana se portó de manera hostil con ella y le advirtieron que se alejara y la dejara en paz. Así que recuerden, no busquen lo que no quieren encontrar.